Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecerles la presencia en esta convocatoria un poco express que hemos hecho de rueda de prensa, pero creíamos que era importante y que el tema merece la ocasión para que desde el Grupo Nacionalista, el grupo mayoritario en el plenario de Arrecife, se hiciera una valoración de la situación en la que el ayuntamiento o en la que determinados partidos quieren llevar a este ayuntamiento. El tema de Ginori es un tema conocido por todos. Yo creo que no ganamos nada con extendernos en detalle, pero sí me gustaría hacer un pequeño recorrido, ¿no? En los últimos días hemos oído muchas ocurrencias de la actual alcaldesa de Arrecife con respecto a este expediente, y yo creo que toca poner blanco sobre negro la realidad de un expediente que comenzó en los años 80, cuando el ayuntamiento ocupa de facto una parcela que no era suya, en la construcción de lo que hoy conocemos como el Paseo del Charco de San Ginés, bajo un mandato del Partido Socialista. Se continúa en el año 96, cuando también bajo un mandato del Partido Independiente de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife hace su última modificación del Plan General en vigor y recoge esta parcela como zona verde, propiciando así que se entable por la propiedad un pleito jurídico en el que reclaman que se considere urbano y que además se haga una expropiación forzosa porque ha habido una ocupación de facto de dicha parcela. Y esto concluye con una sentencia en el año 2003, en la época también de gobierno del Partido Independiente de Lanzarote, donde el juzgado declara ese suelo urbano consolidado y donde además condena al ayuntamiento a expropiar por la vía de expropiación forzosa dicha parcela que ha venido ocupando desde los años 80. En el año 2006, la propiedad reclama esa expropiación forzosa y hay una primera resolución de la Junta Provincial de Expropiaciones Forzosas que tasa un justiprecio de 31.055.953 euros. Esa sentencia del año 2006 es recurrida por el Ayuntamiento en el procedimiento que cabe para recurrir este tipo de tasaciones, que es la vía contenciosa, y esta sentencia sí la gana el Ayuntamiento en la época del Partido Socialista, anulando esa tasación, ¿vale? Entre otras cosas porque se entendía que no había transcurrido el plazo de 5 años que marcaba la ley para exigir esa expropiación. En el año 2010 se insta de nuevo por la propiedad la retasación de esa parcela y se fija un justiprecio de 20.012.622,01 euros. Aquí es donde empieza el problema de Ginori en el Ayuntamiento de Arrecife. En el año 2010, tras la resolución de tasación de la Junta Provincial de Expropiaciones Forzosas, que da 2 meses para la presentación de recurso contencioso administrativo, el Ayuntamiento no recurre esta decisión y se consolida como firme ese precio de 20 millones de euros por una parcela que todos sabemos que además ha sido ganada al mar. Como digo, en esta época de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife, ahí están los años y solo basta ver las actas de constitución de los plenos, no se recurre y por tanto se hace firme esta valoración. Quien sí recurre a esta valoración es la propiedad, que vuelve a reclamar los 31 millones de euros, también en el año 2010, en esos 2 meses que se da para presentar contencioso administrativo, y en el año 2012, fíjense que es la única vez que aparece Coalición Canaria como responsable en este expediente, en marzo del 2013, si no recuerdo mal, Manolo Fajardo Palarea ostenta la alcaldía de Arrecife y se recurre, es decir, se defienden los intereses municipales en este recurso presentado por la propiedad, consiguiendo lo máximo que se podía conseguir en ese pleito, que era que volviéramos a los 20 millones que ya se habían consolidado, porque solo se debatía sobre si eran 20 o si eran 30. Vale. En ningún momento se adució por parte del Ayuntamiento, y a quien correspondió hacerlo fue al Gobierno del Partido Popular en el año 2010, problemas sobre la propiedad, porque es de todos conocido que esa parcela nace de la unión de 2 parcelas que ni siquiera son colindantes, que están además ubicadas en distintas calles, y nunca se recurre por esa vía, ni se recurre por la vía de los metros, ni se recurre por la vía de que es un dominio público puesto que es suelo ganado al mar. Eso se rellenó en los años 60 por el Ayuntamiento de Arrecife. Y bueno, ante esta situación y ante la petición de un préstamo extraordinario que se incorpora en el presupuesto municipal, este grupo decide solicitar el expediente de Ginori para estudiar este expediente, para verlo, para ver las posibilidades legales, para asesorarnos y demás. La Ley 7/2015 de Municipios de Canarias establece en su artículo 25 claramente el derecho de los concejales de la corporación a tener acceso a la información de los expedientes que van a pleno y de todo expediente municipal.
Es más, la Ley 7/2015 en su artículo 25 establece que 5 días después de haber hecho la solicitud de información, de acceso a información de un cargo público, la secretaria de oficio tiene que dar acceso si la alcaldía no ha contestado, o bien denegándola por cualquier circunstancia legal o bien autorizándola. Bien, pese a que en el Pleno la alcaldesa anunció el acceso al expediente, pese a que nos dijo que lo tenía, la realidad es que nunca tuvo la más mínima intención de darnos acceso a este expediente. Ahora entenderemos por qué. Incluso por el camino la secretaria titular se va de vacaciones en el plazo de 5 días y nos encontramos que han pasado 10 días y que nosotros no tenemos acceso al expediente. Hacemos un requerimiento legal a la secretaria accidental, recordándole su obligación de darnos acceso por no haber contestado en tiempo y forma, y efectivamente la secretaria accidental la semana pasada nos da acceso al expediente, en base al artículo 25 de la Ley 7/2015. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando analizamos el expediente ha desaparecido parte del expediente. Todas las actuaciones municipales desde el año 2010 hasta el año 2013, con la entrada de Manolo Fajardo, no constan en el expediente municipal. Es un escrito del alcalde en 2013, don Manolo Fajardo, el primer escrito que aparece en ese expediente aunque no es al dedo paso. Alguien ha hecho desaparecer la parte del expediente en la que se podían depurar las responsabilidades acerca de por qué no se había hecho ese recurso, si había un informe, si no lo había. Hemos oído estos días a la alcaldesa decir incluso que los técnicos recomendaban en base a no se sabe qué, que no se recurriese y que por eso no se recurrió, pero la realidad es que esa parte del expediente ha desaparecido. Por hacer un resumen de las incongruencias o de los errores de este expediente, recordar que la parcela nace de 2 parcelas que no son colindantes, que no hay un título que acredite la propiedad en todo el expediente municipal, en el que consta, en el que ha desaparecido no lo sabemos, que se van a pagar 27 millones de euros por un solar para 400 aparcamientos, está en torno a los 67.500 euros la plaza de aparcamiento en Ginori, que tuvieron un plan de pagos este grupo de gobierno del Partido Popular que denegó el juzgado, que tardaron 8 meses en plantear un nuevo plan de pagos y que los aprobaron, un plan de pagos con un interés del 3%, eso está fijado por la resolución judicial y que autoriza al ayuntamiento a pagar en cuotas mensuales hasta el año 2032. Dijo la alcaldesa en el Pleno, y creo que lo ha dicho en algún medio de comunicación, que con esta operación de un préstamo para pagar a la propiedad de una atacada se ahorran en intereses porque los bancos le van a prestar el dinero al 0% y que eso no lo dice ella, sino que lo decía un informe de tesorería. El informe de tesorería no existe. Hemos recurrido también por la Ley 7/2015, dentro del artículo 25, a pedir este informe y nos hemos dado cuenta de que no existe un informe de tesorería preveyendo el interés bancario, entre otras cosas porque a nosotros, consultadas algunas entidades bancarias, nos dicen que es un auténtico disparate que un banco vaya a prestar 27 millones de euros al Ayuntamiento de Arrecife con el pago medio a proveedores que tiene casi a 100 días, a 20 años, a interés cero. Nos dicen que en qué cabeza puede caber eso, ¿no? Además, la ley del suelo establece que para que el ayuntamiento pueda culminar este expediente y ejercitar su derecho de propiedad, es decir, con ese pago de 27 millones, tiene que haber un certificado de cargas, un certificado histórico de cargas registral que acredite la titularidad del suelo, que tampoco se ha pedido y que tampoco consta. Nosotros sí hemos pedido una nota simple de esa parcela y lo que vemos es que la parcela tiene cargas. La parcela está totalmente en zona de tránsito de la Ley de Costas y parcialmente en zona de dominio público. Esta operación financiera que pretende la Alcaldía de Arrecife, nuevamente bajo la dirección del Partido Popular, fue con la dirección del Partido Popular cuando se genera la deuda, cuando se genera el principal de 20 millones de euros por inacción y vuelve a ser en la época del Partido Popular, cuando se plantea un préstamo de 27 millones de euros que supone un endeudamiento del 52% del Ayuntamiento de Arrecife. Un endeudamiento que, entre otras cosas, bloquea políticas de financiación de proyectos europeos que establecen medidas para entidades saneadas y que nosotros pasamos de tener 0% de deuda a, en una única operación financiera, tener un 52%. Una operación financiera que se permite porque está suspendida la regla del gasto en el Estado, lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Pero si nos vamos a un endeudamiento del 52% y mañana el Consejo de Ministros decide poner en vigor de nuevo, con el panorama cambiante que tiene la política española, en vigor la regla del gasto, ¿qué pasaría con el Ayuntamiento de Arrecife? ¿Qué pasaría con sus posibilidades de endeudamiento? ¿Qué pasaría, ya digo, con las posibilidades de acudir a deuda pública? Sí, pero para realmente solucionar los problemas de la gente. Con esto ya acabo.
El anuncio que hacemos hoy es la petición de un pleno extraordinario que haremos el próximo lunes porque estamos formalizando la documentación, en el que vamos a a exigir al pleno que valore el encargo de un informe independiente pericial acerca de la oportunidad procesal perdida por no presentar la tasación contradictoria ante el juzgado de expropiación en el año 2010. Vamos a pedir explicaciones sobre la desaparición de parte de un expediente municipal, algo que está tasado en el Código Penal, además. Vamos a pedir la aclaración de distintas circunstancias sobre la propiedad y la afección que tiene en esa propiedad el deslinde de costas que se inició en marzo del 2020, que se ha utilizado para justificar que no se den pasos en el expediente de la expropiación del islotel francés, pero que en cambio nadie se le ha ocurrido utilizar en este otro expediente en una zona muy cercana. Vamos a pedir la comparecencia de la alcaldesa de Arrecife para que nos explique de dónde ha obtenido esos datos del ahorro que supone la petición del préstamo en intereses bancarios cuando tenemos un interés judicial del 3%, y vamos a pedir que se nos aclare esas declaraciones que ha hecho sobre que un técnico municipal aconsejó a aquel entonces alcalde no recurrir esta resolución del Tribunal de la Junta de Expropiaciones Forzosas de Canarias, porque entendemos que hay declaraciones que no se pueden hacer tan alegremente. Si se fijan, uno de los puntos del Pleno no es original nuestro, lo pidió el Partido Popular en el mandato pasado. El Partido Popular apoyaría de forma unánime el encargo de la elaboración de un informe independiente acerca de los hechos acaecidos que circunscriban a la pérdida de oportunidad procesal por no presentar tasación. Vamos a ver qué hace en esta oportunidad con nuestra propuesta la alcaldesa de Arrecife. Queremos, como decía, que se nos explique. Esto es un extracto de la nota simple de la parcela, que ahora sí aparece escriturada por 10.400 y tantos metros en una única parcela, pero en las cargas aparece la servidumbre de costa según las certificaciones pedidas por la Dirección General de Costa del año 2008. Esta certificación tampoco está en el expediente porque también es parte del expediente desaparecido. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes de lo que fue históricamente la parcela de Ginoria, en donde se ve claramente que no fue nunca un suelo de titularidad privada, sino que fue un terreno ganado al mar, y la ley de costas es clara en eso. Establece que los suelos ganados al mar pasan a ser dominio público. De todas formas, si quieren, después les pasaremos la presentación, que tiene las imágenes y demás. Y en definitiva, queremos saber en ese pleno extraordinario por qué el PP, en sus dos acciones, la de 2010 y la de 2020, condena a los ciudadanos de Arrecife a pagar 27 millones de euros por 400 plazas de aparcamiento. Vamos a tener el aparcamiento más caro de Europa, 67.500 euros la plaza de aparcamiento en plena avenida marítima, porque entre otras cosas el plan general no prevé la posibilidad de que ese suelo pueda tener otro aprovechamiento, otro disfrute, de forma que se pueda recuperar económicamente. Como decía, hemos tenido acceso a esto que ven aquí, quitando estas páginas. Esto es el expediente de Ginori que tiene el Ayuntamiento de Arrecife, por el que los ciudadanos de Arrecife vamos a pagar 27 millones de euros. Esta carpeta de aquí corresponde a los pleitos que ha habido por el pago de las facturas de los abogados. Es decir, esto no es en sí el expediente de expropiación. El expediente de expropiación es esto. Faltan los informes periciales, no constan en el expediente, falta la reclamación por la propiedad del año 2010, faltan las comunicaciones internas, tanto técnicas como políticas, de esos momentos, falta la tasación, faltan los escritos que remitiera en su momento la Junta de Compensación, y todo eso ha desaparecido de un expediente municipal porque entendemos que tuvo que estar en algún momento, y desde luego pediremos por ello las responsabilidades. Poco más que contarles, agradecerles por supuesto la presencia, abrir un turno de preguntas si las tuvieran, y por mi parte poco más. Pediremos el pleno el próximo lunes, con lo que entiendo que se agotan los plazos en 25 días, 10 que tiene para la convocatoria y 15 si no lo convoca para que se convoque automáticamente. Celebraremos un pleno, tiempo más que suficiente para que la alcaldesa de Arrecife busque estos expedientes, los localice, nos los haga llegar, solicite la información que necesite y aclare nuestras muchas dudas sobre sus afirmaciones, y yo diría que faltas a la verdad.